Gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta concentración deberíamos de hacernos así, a puertas para que la gente allá pueda ver, de las elecciones del 13 de marzo, a puertas del primer campanazo que se dará anunciándole a todo el país los que votan y los que no votan, y los que votan por nosotros y los que no votarán por nosotros, un campanazo que dirá que efectivamente llegó el momento de cambiar la historia de Colombia. Para quienes me acompañan aquí en Cali, en el Valle, todas las encuestas muestran que en el suroccidente de Colombia tendremos una enorme victoria arrolladora, que quizás la distancia que la sociedad bayuna en general, caucana, nariñense, logrará sobre las fuerzas más retardatarias, más anquilosadas e incluso más sanguinolentas de la historia, que esa victoria sumada a la de Bogotá y la región Caribe nos dará en la primera vuelta presidencial la presidencia de Colombia. Y entonces, en medio de tanta manifestación, esta viene a ser casi la 45, creo que llegaremos a unas 150 manifestaciones para el 29 de mayo, en medio del fragor de todos los días, de una ciudad a otra, de un extremo a otro del país, de multitudes que se congregan en su propia diversidad cultural, de condición social, religiosa incluso. En medio de ese fragor hay tiempos que toca tomar para la reflexión, para la evaluación, para determinar en qué momento exactamente estamos. A veces el fragor de la manifestación nos impide darnos cuenta del momento de la historia que vivimos. Y es que estamos a punto, por primera vez en 2 siglos de vida republicana, de obtener la primera victoria popular. Es que estamos a punto de hacer lo que no pudo hacer por allá el general Rafael Uribe, que cayó a machetazos junto al Congreso de la República, que estamos a punto de hacer lo que llamaban antaño la revolución en marcha, que un presidente al que le decían compañero, Alfonso López Pumarejo, intentó generar como un esfuerzo de democratización, como un esfuerzo de profundización de la justicia social, de industrialización, si se quiere, de modernización, pero no pudo. Hundieron su propuesta en sangre. Que quisieron hacer personas líderes de la sociedad colombiana, como Jorge Eliezer Gaitán, y tampoco pudo. Cayó asesinado y nos hundieron en decenas, en décadas de violencia fratricidas, y fueron pasando día a día las violencias y la sociedad colombiana no pudo hacer su transformación en la historia. Solo logramos un grupo de jovencitos y jovencitas en aquel entonces, muchos de ellos y ellas caleños y caleñas, vallecaucanos, intentar
La égida que decían era quijotesca de intentar el cambio en Colombia, de derogar una constitución que ya tenía un siglo de antigüedad, que había generado una de las formas dictatoriales en América Latina, expresada en gobiernos de corbata sin uniforme, pero absolutamente similares a los gobiernos de las dictaduras militares, bajo la figura de lo que se llamó el estado de sitio. Un grupo de jovencitos y jovencitas que desde la base misma de la sociedad, a veces desde la universidad, a veces desde la fábrica, clandestinos ellos, a veces desde el barrio popular, a veces desde la clase media o a veces desde los rincones más pobres de la patria, se juntaron con la intención, decían a Don Quijote, de ver si se podía hacer lo que no había podido hacer Gaitán con su propia vida sacrificada, lo que no había podido hacer López Pumarejo, lo que no había podido hacer el general asesinado Rafael Uribe Uribe. Y lo hicieron. El grupo de jovencitos triunfó en su propósito a medias. Logró, al dejar sus armas, plantearle al país que era posible la paz como un objetivo histórico de la nación colombiana, y se ganó unas elecciones, logró ser mayoría popular después del asesinato de su jefe, Pizarro, y se convirtió en la principal fuerza de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, y lo que no se pudo hacer en un siglo, lo que no pudo hacer Gaitán ni López Pumarejo, lo que no pudieron hacer las luchas populares hundidas en medio de la violencia fratricida, lo pudieron hacer gracias al voto popular. Derogaron la Constitución de 1886 y mandaron a la caneca de la basura el estado de sitio, y Colombia, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, pudo saber y conocer, así fuesen las letras, así fuesen las palabras escritas, que era posible construir una democracia, que era posible construir una paz, que una sociedad que se preciase de ser humana tenía que ser una sociedad de derechos, que había la posibilidad en que la patria colombiana se pudiera lograr, que una persona no tuviera que pedirle permiso a otra para poder vivir. Un horizonte como una bandera se proclamó allí, una sociedad de justicia, no una sociedad de limosnas, ni de caridades, ni hoy que pobrecitos los pobres, sino una sociedad sin pobreza, una sociedad cimentada en el conocimiento, en la igualdad, en las libertades. Una sociedad de derechos, una sociedad que pudiera llamarse digna y confiadamente una sociedad humana. La humanidad ha llegado a un punto hoy, a pesar de los problemas, a pesar de que vivimos la época que nunca antes había vivido la existencia humana, de sentir desde el punto de vista de la ciencia misma, de la investigación científica, que estamos al borde de una extinción como especie, que estamos al borde del final de una civilización. Tensiones ocurren, guerras se desatan por el petróleo, por el gas, los imperios luchan entre sí, las tensiones de la humanidad crecen, pero hay un gran mensaje que ha quedado
después de las guerras mundiales, traducido por la sabiduría misma de la humanidad. Y es que hoy cualquier ser humano que nazca, nace por el simple hecho de ser humano, con las garantías de poder vivir. Debe ser un ser humano porque tiene la garantía de vivir. En Colombia esa garantía, a pesar del discurso constitucional, no se cumple. El discurso constitucional que hicieron esos jovencitos y jovencitas con otras fuerzas políticas, entre ellas la del liberalismo, entre ellas la del señor Álvaro Gómez Hurtado, se quedó en discurso, se quedó en palabras, se quedó como una promesa por cumplir. Tenemos llena esta calle de aquí para allá. El discurso constitucional, el discurso de la justicia, la carta magna, la idea, el sueño de construir un país democrático, desde 1991 hasta la fecha, no se cumplió. Al contrario, intentando que ese discurso no se volviera una realidad, intentando que la Constitución se derogara, intentando refundar lo que llamaron la patria de ellos, los genocidas, hundieron a Colombia en una de sus peores violencias, mantuvieron al infinito la guerra, hicieron trizas la paz, mataron 6.402 jóvenes directamente por el Estado, pagan las balas oficiales por los impuestos del pueblo, condujeron a la sociedad colombiana a 200.000 víctimas muertas en fosas comunes, en masacres. Cumplió no fue la era de la sociedad de derechos, sino que intentaron transformar la sociedad en un simple rebaño sin libertad y sin dignidad. Uribe no hablamos más porque se quedó en el pasado. Construyeron efectivamente una doctrina de seguridad que se fue imponiendo como si fuese una verdad científica, que Colombia tenía un enemigo interno. Nos fuimos mirando unos a otros con desconfianza. ¿Será que el vecino es el enemigo interno? ¿Será que la señora de la Junta de Acción Comunal lo es? ¿Será que el jefe sindical lo es? ¿Será que el que tiene la piel negra lo es? ¿Será que el que tiene la juventud lo es? ¿Será que por ser mujer lo es? ¿Será que el ambientalista de Mochila lo es? Y fuimos creando enemigos y enemigos internos, como si de pronto la sociedad colombiana hubiese sido el objeto de una poderosa conspiración, incluso extraterrestre, para llenarnos de tantos y tantos enemigos internos. Y el discurso del enemigo interno en la seguridad que llamaron democrática se convirtió en volcar las armas del Estado, en construir la seguridad sobre la base de cómo matar los enemigos internos, de cómo extirparlos. Decían cómo se extirpa un cáncer y nos voltearon los unos a los otros, y entonces los viejos tenían que censurar a los jóvenes, y entonces los hombres tenían que censurar a la mujer, y entonces el que fuera católico tenía que censurar al que no lo fuera, y entonces el que era pudiente se creía con el derecho de sacar un fusil y de dispararle de frente
al negro y a la negra, joven. Y entonces creímos que esa seguridad era la que sí garantizaba los derechos de la gente, el buen vivir, la gente de bien, el buen caminar por las calles. Y fuimos creyendo que la seguridad se construía a partir del número de bajas, es decir, colombianos y colombianas muertas. A pedir a los que echan el humo ahí que por razones de seguridad no lo hagan. Creímos entonces que la seguridad se medía en muertos y no en número de vidas salvadas. Creímos entonces que así se construía la democracia y que así se construía la libertad. Lo que transformaron fue a la sociedad del rebaño, la paralizaron con el temor, la acallaron con el terror, la condujeron como todos los rebaños hacia el matadero. Fuimos una sociedad rebaño. Y en medio de esa sociedad rebaño se nos fueron robando hasta el alma, hasta el corazón. Nos convirtieron en una sociedad insensible ante la muerte. 6.402 jóvenes fusilados, jóvenes del pueblo, jóvenes de la gente, jóvenes hijos colectivos de la patria colombiana. Y lo que ocurrió en medio de ese asesinato era el silencio cómplice de la prensa que gritaba loas al César que ordenaba la muerte, el silencio cómplice incluso de las mayorías del pueblo colombiano que aplaudían porque creían que de verdad había llegado la seguridad. Y lo que llegó no fue la seguridad, lo que llegó fue el hambre. Lo que llegaron no fueron los derechos de la Constitución. Lo que llegó fue un Estado genocida. Lo que llegó no fue la construcción de una democracia. Lo que llegó fue un régimen de la corrupción que se quedó con el erario, que se abudineó la comida de los niños, que colocó a la mujer joven cabeza de familia, millones y millones echadas de los puestos porque el gobierno no fue capaz de destinar el recurso a la pequeña o a la mediana empresa, no fue capaz de llevar el recurso a la comida, al estómago del niño y de la niña pobre. Y lo que tenemos hoy es un fracaso histórico. Lo que tenemos hoy es la caída de un modelo, de un sistema de economía que no le puede garantizar a la sociedad, como ordena la Constitución, la prosperidad. Lo que tenemos es que el ladrón tiene poder. Lo que tenemos es que el asesino tiene poder. De la Constitución del 91 no quedaron sino las trizas. Lo que hoy hay en la realidad de Colombia es una paz vuelta a trizas también. Una economía absolutamente raquítica, con 600.000 empresas quebradas, de señoras confeccionistas, de emprendedores. Lo que tenemos hoy son 12 millones de personas en toda Colombia que no comen 3 veces al día. Millones de ellos, niños y niñas, que para poder sobrevivir sin la cantidad de los nutrientes necesarios, tienen que comerse su propio organismo, y en ese organismo su propio cerebro, perdiendo irreversiblemente
la capacidad normal del pensar, del reflexionar, del saber. ¿Qué le va a pasar a nuestra nación en 30 años si estos gobiernos que condenan a la niñez al hambre permanente continúan gobernando? Si no frenamos el hambre, si esa pérdida mental en lo más sagrado de nuestra sociedad, que es la niñez, podría determinar el final de la nación colombiana, porque en 30 años no estaremos nosotros, muchos, pero en 30 años estarán ellos, y ellos tendrán sus facultades irreversiblemente perdidas, solo porque un régimen de la corrupción no fue capaz de tenderle la mano cuando se podía, le dio la espalda al pueblo, indolentes ellos, creyendo en fundamentalismos ideológicos de las clases pudientes de la humanidad. Decidieron fue entregarle el dinero a los banqueros, a los 3.000 terratenientes que son los dueños del 80% de la tierra fértil de Colombia, a las 1.000 más grandes empresas que no tienen puestos de trabajo, y dejaron a nuestra sociedad allí tirada en las calles de la historia, sin ayuda, sin Estado, sin gobierno, un paraestado tratando de dominar la sociedad y controlarla, mientras un grupo de vagos políticos se centran a ordeñar la naturaleza y la sociedad para que el banquero sea más rico, para que el terrateniente sea más rico, y para que un grupo apenas así de colombianos se queden con toda Colombia, mientras 50 millones son condenados a dejar de ser clase media, a dejar de ser pudientes, a dejar que sean vulnerables, a condenarlos en el hambre y la miseria. 12 millones de personas en Colombia tienen hambre. Por eso la FAO, en su mapamundi, que después el gobierno diplomáticamente quiso censurar, mostró a Colombia única en Sudamérica, entre 3 en toda la América, entre ellos Haití y Honduras, entre 20 en todo el mundo, que solo 20 países, entre esos Colombia, estaban a punto de la hambruna. Colombia a punto de una hambruna. Interróguense ustedes, Colombia a punto de una hambruna en medio de 22 millones de hectáreas fértiles, en medio de unas cantidades de agua líquida que no tienen la mayoría de los países del mundo, en medio de ser la segunda potencia de biodiversidad natural, en medio de una exuberancia de la vida natural. La sociedad humana que habita en esa exuberancia está a punto de decaer en medio de la hambruna. ¿Cómo es posible que en una naturaleza tan rica la sociedad humana muera? ¿Cómo es posible que ante tanta vida natural, que es la Colombia del encanto, la sociedad colombiana caiga en el hambre, decaiga y se extinga? ¿Cómo es posible en medio de tanta vida natural, tanta muerte humana? La diferencia no es como en los países africanos en medio del desierto del Sahara, o como aquellos países en medio de las guerras más profundas. Lo que le sucede a Colombia no le sucede a ningún otro país de la tierra, y es que con tanta riqueza somos pobres, es que con tanta riqueza vital mueve la sociedad, es que con tanta vida de la naturaleza lo que muere es la sociedad colombiana. Esa paradoja tiene que ver con una realidad. Hemos tenido un virus peor que el virus que ha tenido toda la humanidad, incluido Colombia. Un virus peor que el COVID-19.
Lo que hemos tenido es el virus que se llama Duque 19. Un duquecito que no fue capaz de gobernar, que creyó que el gobierno era como el de todos los gobiernos anteriores, un simple círculo de gente vaga, muerta ya en ideas, muerta en capacidades, tratando de concentrar aún más la riqueza que aflora en esa naturaleza y en esta sociedad. Un duquecito que fue peor que el virus, porque simplemente fue digno representante de un régimen de corrupción. Colombia tiene hambre en medio de tanta riqueza natural, porque un régimen de corrupción la domina, porque de facto derogó la Constitución del 91, porque de facto aún quiere mantener al pueblo colombiano convertido en rebaño y paralizado y silenciado a punta del terror y del miedo que produce la violencia que ellos mismos desatan. Los jóvenes de Colombia, la mayoría de la juventud colombiana, la juventud de los barrios populares de Cali, decidieron hace unos meses, y son los verdaderos precursores de la situación que estamos viviendo hoy. Decidieron decir basta, decidieron resistir, demostraron a toda la sociedad, primero, que continuar como estamos viviendo es vivir sin dignidad, es decir, no vivir. Le demostraron a toda la sociedad colombiana y la despertaron del embrujo autoritario, que Colombia no se merece dictadores, que Colombia se merece la democracia. Una juventud que supo decirles basta, que les planteó un diálogo, que les solicitó lo mínimo que un ser humano puede solicitar en cualquier parte del mundo: comida y educación. Sobre la comida y la educación, dignidad, dignidad. Y la respuesta no podía ser otra que la respuesta de un siglo de gobierno. No podía ser otra que el estilo de la gobernanza colombiana, que dice que es democrática si está fuera del país, pero que aquí mata. Que dice que es justa fuera del país, pero que aquí produce una de las peores desigualdades sociales de la tierra, desigualdad social que no puede conducir a la libertad, que en sí misma la desigualdad social, que termina siendo eso, de que alguien tiene que pedirle permiso a otro para poder vivir, termina siendo la muerte misma de la libertad y de la democracia. Esa capa dirigente le respondió a los jóvenes como le han respondido los gobiernos al pueblo colombiano en los últimos 2 siglos de vida republicana. Le respondió matándolos, le respondió disparando con sus gases directamente a los ojos para mutilarlos, le respondió violando las menores de edad de la marcha, le respondió poniendo en prisión miles y miles de jóvenes, le respondió persiguiendo a la juventud, le respondió matando a la juventud.
Rogamos a nuestros compañeros no poner el humo por razones de seguridad, ¿vale? Abrazo grande, compañeros, muchas gracias. No pongamos humo por razones de seguridad. ¡Que viva Gustavo Petro, presidente! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Aquí nos tenemos que ver con transparencia, a los ojos. La respuesta del gobierno fue la muerte de la juventud. No tenían con qué más responder a una demanda tan sencilla. Esas juventudes que hace unos meses salieron a la calle a resistir. Esa juventud que se mantuvo allí, a veces equivocada, a veces no eran estrategas de la política, no habían nunca incluso pensado en la política, solo pensaban en que lo suyo era la justicia, en que lo suyo era el derecho, en que lo suyo era la vida. Esa juventud es la que nos entrega los días que hoy estamos viviendo. Esa juventud precursora es la que logra en realidad convocar estas multitudes en estas plazas públicas. No es Petro, ojo. No es el pacto, ojo. No es mi palabra, a veces bien dicha, a veces mal dicha. No es ni siquiera mi cerebro y mi corazón conectados al discurso. Es esa juventud la que salió hace unos meses a la calle, la que ha logrado y está a punto de lograr esta victoria popular. A esa juventud se le va a deber este triunfo, porque estamos a punto hoy del triunfo popular. Lo dicen todas las encuestas, lo dicen todas las calles, lo dice el alma popular. Petro será el presidente de Colombia. Ese Petro presidente, a veces cuando no me puedo dormir, que ya pocas horas de sueño tengo, me pongo a pensar. A veces cuando entro al baño así escapándome de la escolta. A veces en alguna pieza del hotel, cuando logro descansar, me pongo a pensar, ¿en qué me he metido? Ser presidente de Colombia. No puede ser. No puede ser sino para recoger allá. No puede ser sino para recoger allá de esos rincones de la historia las banderas de la revolución en marcha y ponerlas en actualidad. No puede ser más que para recoger esa bandera ensangrentada junto al cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán y traerla aquí a revivir. No puede ser más que recoger la historia de esos jovencitos y jovencitas que me acompañaron y que hoy la mayoría no está aquí y que escribieron la Constitución del 91 con su cuerpo, con su sangre, con su lucha, y volverle realidad su herencia, la que le dejó a la Colombia que tanto querían, el proyecto democrático de la Constitución del 91. No puede ser sino para honrar a esa juventud que hace unos meses
salió con tanta valentía en la calle a gritar dignidad. No puede ser sino para cambiar la historia del país. No podría ser un presidente simplemente para que el nombre quede escrito en algún libro de historia que nadie lee, o para que mi retrato quede allá en uno de las galerías y túneles del Congreso de la República, en medio de tanto vagabundo que ha sido presidente de Colombia. No puede ser. Si llego a ser presidente de Colombia, tiene que ser para cambiar la historia de este país, para cambiar la realidad presente. Y en eso tenemos que aceptar que hay críticas válidas. Tenemos que aceptar que en esa idea se puede creer que entonces Petro puede ser un salvador, el individuo presidente, que sobre él, sobre mí, sobre mi espalda recaen todas las responsabilidades y las posibilidades también, que tendría el arte casi mágico y bíblico del Mesías. Y no es posible así, no es el cambio de la historia. No depende de un individuo, depende de ustedes, hombres y mujeres, jóvenes de esta patria. No dependen los cambios exclusivamente de mí. Acepto la responsabilidad que caería sobre mí en caso del triunfo popular. Pero el cambio de la historia lo hace la misma población, lo hace el mismo pueblo con su decisión, no solo el de la urna, y ahora hablaremos de ello, sino el de todos los días, el de defender un gobierno democrático, el de politizarse, que es como conocer las cosas públicas, el de organizarse. A las juventudes de hoy, a las cuales les corresponde este triunfo de la historia. Generaciones de juventudes como la mía en su momento o anteriores, que no pudieron lograr su cometido, que se quedaron a la vera del camino, muchas veces asesinados. Es a esta juventud de hoy a la que le correspondió la tarea de liderar a su sociedad toda, la tarea de convocarla, la tarea de organizarla, la tarea de votar, quien lo dijera, y la tarea de cuidar el voto para que no se lo roben, y la tarea de cuidar un gobierno popular, o la tarea de derrocarlo si lo traiciona, la tarea de cambiar el Estado, el poder, la sociedad y la economía, un cambio integral, real. Al lado de su presidente, si yo desmayo o algo pasa, deben asumir el compromiso histórico de que con Petro o sin Petro, el cambio será porque será. Aquí yo soy una simple bisagra de la historia. Una parte de mi existencia está allá en el pasado, en la lucha y en la resistencia que siempre ha sido, y otra parte de la bisagra está aquí, en esta realidad, en esta sociedad y en el corazón de esta juventud, de este pueblo trabajador, de esta mujer que quiere que sus hijos no sean asesinados en primavera. Es una bisagra de la historia y continuará. Por tanto, aquí tenemos que plantearnos en qué consiste ese cambio que queremos.
Fácilmente podríamos decir en aplicar la Constitución del 91. Fácilmente podríamos decir en que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida. Pero ¿cómo podemos ser potencia de la vida? Potencia de la vida tenemos que ser si no hay hambre, de ayuda, de gobierno, de ciudadanía. El camino no son para ser bombardeados. Significa que hay que cambiar la política agraria del país, que no se trata de importar los alimentos que antes podíamos producir. Miren ya lo que está pasando, como se cayó el peso de 2.000 a 4.000 pesos, porque se cayeron las exportaciones del petróleo y el carbón. Entonces subió el doble la comida en el supermercado y se triplicó el precio de los insumos para producir alimentos, porque antes se producían en Barranquilla en una empresa que se llamaba Monómeros Colombianos Venezolanos, y Duque la expropió y se la entregó a su amigo Guaidó, y el amigo de Duque, Guaidó, se la robó y quebró, y ya no podemos producir insumos para la producción de alimentos en Colombia, y entonces los importamos, pero ya no a 2.000 pesos el dólar, sino a 4.000 pesos el dólar. Y adivinen de dónde vienen: de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. No fregamos. Y no por una circunstancia de la naturaleza, no porque olvidamos de pronto producir alimentos y todos y todas somos hijos de labriegos, no porque se nos hayan secado los ríos. Mire cómo va aquel que llamamos el río Cauca. No porque se haya el río Cauca, el río Cali aquí cerca, ¿sí? No porque nos hayamos quedado sin tierras fértiles, no porque se nos haya olvidado cultivar. Tenemos hambre y nos quedamos sin producción de alimentos por una mala política del gobierno, porque se olvidó del campesino o creyó que el campesino era para bombardearlo con glifosato o con armas de verdad, porque lo consideró enemigo interno, porque decidimos ellos, el gobierno, que había que importar 6 millones de toneladas de maíz, y el maíz era nuestro nutriente esencial. El maíz existía en estas tierras antes que hubiera llegado el primer español, y lo necesitábamos para los nutrientes del pollo y del cerdo y el huevo. Y el maíz, al triplicar su precio importado, entonces nos dejó con los precios del huevo, con los precios del pollo, con los precios del cerdo, con los precios de los nutrientes de la humanidad en la estratosfera. Y por eso es que hoy hay 12 millones de personas con hambre. Bueno, el gobierno del cambio tiene que comprar las cosechas de los campesinos, como antes lo hacía Lidema. Tiene que proteger de las importaciones la producción del maíz y del trigo y de la papa y de los nutrientes y del aguacate, que lo vuelvo a repetir después de 4 años de usar el pobre fruto del aguacate, que sí que nos sirvió para explicar que valía más que el petróleo. Hoy el petróleo y el carbón, paréntesis de lo que ha producido la guerra de Ucrania, que también es una guerra por el gas, la muerte de una economía fósil en medio de las bombas. Por hoy anda la cabal paisana de estas regiones. Quiso organizar por allí un mitin contra Petro, y luego un negro dice: pero pobrecita la cabal, ¿cómo va a venir aquí con 15 personas a sabotear esta manifestación? La cabal está delirando.
Pero ya decía la señora que como Rusia era la Unión Soviética, entonces que son comunistas. Y que entonces Petro dice que también es comunista. Entonces Petro está aliado con Putin. Ambos comienzan por P, debe ser la mayor sospecha que existe. No han podido ni siquiera entender en qué consisten los cambios que queremos. Putin es un petrolero de los más poderosos del mundo. Rusia es la segunda potencia del petróleo después de Arabia Saudita y de lo que hoy queda de Venezuela. Putin representa una economía que es la economía fósil, igual que los Estados Unidos sigue representándola, e igual que ha sido incapaz Europa Occidental de salir de esa economía carbonizada que está a punto de extinguir la humanidad y pasar a una economía descarbonizada. Putin no tiene nada de comunista, es un capitalista petrolero, igual que la señora Cabal es una capitalista azucarera. Ahí sí no me atrevo a decir que hace más daño si el petróleo o el azúcar, pero voy a decirlo con franqueza, en honor a la señora Cabal que quería sabotear esta manifestación. En realidad hace más daño el petróleo que el azúcar, hace más daño el petróleo que la cocaína, y nuestra economía está dependiendo del petróleo que el mundo tiene que quitar si quiere vivir. ¿Cómo podríamos ser potencia mundial de la vida siendo exportadores de petróleo, de carbón y de cocaína? ¡Imposible! Si queremos ser potencia de la vida, tenemos que ser productores de alimentos como nuestros abuelos nos enseñaron. ¡Así es! Tierra fértil si te queremos, aguas del Cario, del Cauca, del Magdalena, aquí cerca al sur. El poder de las redes de... Queda la estrella de las aguas, macizo Cauca, junto a Nariño, la parte más angosta de los Andes. Y ahí sale todo el agua de Colombia, hacia el Amazonas, hacia el Caribe, incluso hacia el Pacífico, toda el agua de Colombia, por una sola razón, que no depende del ser humano, aunque el ser humano podría interrumpirla. Una simple razón: las aguas que salen de los follajes de los árboles por centenares de millones de la selva amazónica, los vientos los traen hacia los altos páramos en la parte más angosta de los Andes, y allí nace todo el agua líquida, toda la fuente de la vida de esta patria que llamamos Colombia. Miren qué sabia la naturaleza y qué débil al mismo tiempo, porque si se quema la selva, si utilizamos la selva para cuadricularla a través de títulos mineros, y como ha hecho Duque y Uribe y Santos, y disculpen que mencione la palabra de él, se la entregan a los mineros para sacar petróleo y carbón, las grandes multinacionales. Acabamos la selva, y si en el páramo allí mismo entregan el territorio a explorar debajo del subsuelo, acabamos el páramo. Y miren qué economía tan sabia e inteligente la que diseñan en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional y Palacio de Nariño en el centro de Bogotá. Nos creemos ricos por el petróleo y el carbón, y estamos acabando la selva y el páramo, es decir, estamos acabando el agua. ¿En dónde quedaría la economía de la vida aquí? ¿Es una economía de la muerte o es una economía de la vida la que tenemos que generar en la sociedad colombiana? ¿Cuál tendría mayor capacidad de brindar riqueza y prosperidad general como ordena la Constitución del 91? Recibir 65.000 millones de dólares de petróleo, carbón y cocaína, año 2013, y guardarlos en las reservas internacionales
para financiar importaciones de esa misma magnitud y un aumento del endeudamiento del Estado. Importamos efectivamente ese año casi 70.000 millones de dólares. ¿Y qué importamos? Motos, carros, camisas, pantalones, faldas, brasieres y pantaloncillos, zapatos de cuero y cinturones. Importamos maíz y huevos y pollo y leche. Importamos hasta café del Vietnam. Importamos lo que podíamos producir. Y entonces las empresas aquí de camisas, de brasieres, de pantaloncillos, de medias, de zapatos, de cinturones, las empresas aquí del maíz, los que producían el café, los que producían el trigo y la papa, se quedaron sin puesto. Millones de puestos de trabajo a la calle. Las economías se nos volvieron economías informales. La mayoría del pueblo colombiano pasó al rebusque para sobrevivir, hombres y mujeres. Nos quedamos sin trabajo. Muchos dólares que mataban el trabajo. Los economistas del centro de Bogotá creyeron que la riqueza estaba en los dólares y olvidaron lo que dicen los padres de la economía, y es que la riqueza solo está en el trabajo. Cambiamos el trabajo por los dólares, es decir, cambiamos la riqueza por la pobreza. ¿Quién iba a decir que 63.000 millones de dólares al año iban a volvernos pobres? Pues miren hoy la demostración. La economía fósil, la economía de la muerte nos quebró, a pesar de haber sido los quintos exportadores mundiales del carbón. Bueno, el cambio consiste en del terreno económico en pasar a ser ahora de petroleros y carboneros, que no lo somos los colombianos sino las multinacionales a las cuales le entregan los títulos, pasar a ser agricultores, pasar a ser manufactureros, pasar a ser industriales, pero en las condiciones del siglo XXI, que ya no es sobre la base del petróleo y el carbón, sino que es sobre la base del sol y de los vientos, que es sobre la base del agua, es decir, que es sobre la base de la naturaleza, a la cual tenemos que respetar, equilibrarnos y no depredar. Una economía del trabajo, un trabajo que cada vez está más cimentado sobre el cerebro humano, un trabajo que ya no es del músculo como antaño, que ya no es el asadón y el surco, hijos e hijas del sol, sino que ahora se cimenta sobre el cerebro. La producción de hoy, la prosperidad de hoy depende del nivel de educación general de la sociedad, depende del intelecto general. No hay nada más democrático que un cerebro humano, ni poderoso que un cerebro humano. Es igual el cerebro en el hombre y la mujer, es igual el cerebro de un gringo que de un colombiano, es igual el cerebro de un ruso que el de un ucraniano. Es igual el cerebro del que tiene la piel negra que del que tiene la piel blanca. Es igual el cerebro. Democracia es lo que exige la economía cimentada sobre el cerebro humano, es decir, sobre el saber. El principal medio de producción hoy es el cerebro, tanto en la agricultura como en la industria, como en el turismo. La economía del trabajo hoy es esencialmente una economía cerebral. Y entonces aquí habríamos que preguntarnos, ¿y las condiciones para producir esa economía dónde están? Porque no solamente se necesita de la tierra y del agua, que significa la tierra viva y no la tierra muerta y estéril que deja la mina campo abierto o el campo petrolero o el fracking. No solamente necesitamos de la tierra viva,
viva en una economía viva, sino necesitamos del cerebro vivo en una economía del trabajo. Y aquí entonces tendríamos que plantearnos los grandes cambios que necesita la economía colombiana, porque estas aguas sobre estas tierras que las hacen vivas tendrían que ser de la gente que quiere producir, tendrían que ser de la mujer del campo. Allí tendrían que caber indígenas y negros, y tendrían que caber millones de campesinos en millones de hectáreas de tierra fértil, es decir, de tierra viva. Pero fundamentalmente ese espacio vital de la producción que hoy tiene que ver con la conectividad de las ciudades. He recorrido 40 ciudades y pueblos de Colombia en estos meses y medio, y el promedio de banda ancha es el 5% del total de la población. ¿Cómo se puede producir en una economía cerebral en el siglo XXI si ni siquiera tenemos derecho a conectarnos con el mundo? Si se abudinearon los recursos del internet, de los niños y de las niñas de la escuela campesina. Conectividad que nos liga a otra realidad de la sociedad colombiana que tenemos que cambiar. No es solo abrir la tierra viva a la gente que produce en el campo, sino que hay que abrir el cerebro a su propio alimento, que no es ni más ni menos que la educación, la cultura y el arte. Plantearnos una prioridad del presupuesto completamente diferente, porque si la economía de la vida se basa en el cerebro y se equilibra con la naturaleza, si tiene que usar las energías limpias y no las mortales que pueden extinguir la humanidad, si tiene que usar el viento y el sol, fundamentalmente tiene que usar el cerebro, y el cerebro tiene un alimento que se llama educación, que se llama arte, que se llama cultura. ¿Y dónde está ese sistema educativo en Colombia? ¿A qué grado lo han llevado los representantes del régimen de la corrupción? Han construido la ignorancia en medio del pueblo. Han querido precisamente, para transformar la sociedad en un rebaño, quitarle la facultad al cerebro, quitar el principal medio de producción, el principal medio de la riqueza social del seno del pueblo colombiano. Un cambio fundamental entonces consiste en que la prioridad del presupuesto se vuelve la educación y la educación. Con respeto con el ejército y la policía, le pido a sus coroneles, porque muchos generales ya no estarán en mi gobierno, le pido a los coroneles que ascenderán a generales por mérito, no por política. General que se meta con la politiquería, general que no sigue. Aquí lo que queremos es el mérito en la carrera militar. Les pido que vayan analizando la reestructuración financiera, tanto del ejército como de la policía, porque no nos podemos gastar las armas, la plata en las armas. No nos podemos gastar las armas en la gente del pueblo asesinándola. Las armas no van a combatir ningún enemigo interno. Colombia no tiene enemigos internos. Las armas van a defender la nación. Es decir, a toda la sociedad colombiana, sea rica, sea pobre, sea urbana, sea rural, sea comunista o no sea comunista, el ejército no tiene ideología, porque su único propietario es el pueblo de Colombia. Y tenemos que dejar ese espacio de dedicarnos a matar los unos con los otros
para lo cual le solicito aquí como candidato y le exigiré como presidente a toda organización armada que exista en Colombia que deje las armas de inmediato, que se inicia una era de paz, que podemos producir la continuación de las negociaciones del gobierno Santos con el ELN para finiquitar la insurgencia armada en Colombia, que hay que cumplir el acuerdo con la FARC, que hay que abrir los caminos para un proceso de sometimiento colectivo a la justicia en las organizaciones profundamente narcotraficantes, que llegó un momento de perdón social que incluye incluso a la señora Caballo y al señor Uribe. Perdón social, porque uno de los cambios fundamentales es que no nos vamos a matar más los unos a los otros, sino que vamos a construir una era de paz. Dejar entonces que un espacio financiero que también lo puede producir un cambio en el sistema pensional, que en lugar de pensar en el banquero, pienses en el viejo y en la vieja sabia que hoy mueren solitarios en las plazas de mercado ante los ojos de toda la humanidad, solitarios y tristes porque ni siquiera hay una mano social que los atienda cuando tienen todo el derecho del mundo a financiar su vejez, porque le entregaron a esta sociedad la totalidad de su vida productiva. ¿Cuántos campesinos cafeteros viejos conocen ustedes? Después de dejar miles de millones de dólares al año a la economía, a la sociedad y el Estado colombiano, que estén pensionados, por ejemplo. ¿Qué mayor injusticia con una clase campesina que le entregó todo a Colombia durante el siglo XX, que le construyó su flota mercante, que le construyó su empresa de aviación Avianca, que le construyó bancos como el Banco Cafetero, que le construyó las finanzas al Estado, que financió lo poco que hubo de educación y de industria en este país, y hoy no hay ni siquiera una pensión para un viejo campesino cafetero o una vieja campesina cafetera? ¿Por qué? Porque de los derechos hicieron negocios, comercializaron el derecho, y el derecho por definición es universal, es para todos y para todas. El mercado lo que hace es excluir. El mercado de camisas vende las camisas a quien puede comprarlas. El mercado de la cerveza vende la cerveza a quien puede comprarlas. El mercado de la salud solo puede vender salud a quien puede comprarla. Pero la salud no es una cerveza, la salud no es una comida, la salud es un derecho. Y así volvieron la educación, y así volvieron el agua potable, y así volvieron la pensión. Pues volver los derechos es el verdadero tratado de paz en Colombia. Lograr que la gente garantice sus derechos, los que están escritos como fundamentales en la Constitución de Colombia, es el verdadero tratado de paz en Colombia. Y para financiar esos derechos está el presupuesto. Decía Santos muy objetivamente, el amor está en el presupuesto. Pues sí, el amor está en el presupuesto. El amor está en el presupuesto. Luego, sí, queremos educación, la prioridad fundamental del presupuesto es la educación, porque hay que financiar 3 años de preescolar para que nuestros niños y nuestras niñas puedan amar el saber en medio del afecto y puedan comer para no comerse a sí mismos el cerebro. ¿O qué clase de educación vamos a tener con un niño o una niña hambrienta?
Y hay que financiar que los colegios puedan tener clases de universidad en sus últimos años. Si así se creó el sistema educativo colombiano. Eso era el colegio del Rosario y eso era el colegio de Padilla, creo que se llama, en Monpós. Allí se crió la generación que hizo la revolución de la independencia. Estudiaron bachillerato de los españoles y universidad al mismo tiempo en su colegio. Se llamaban colegios universidades. Y hay que financiar entonces un sistema de educación superior, de calidad, público y gratuito, para que cualquier joven en cualquier parte del territorio nacional, de cualquier color de su piel, si es muchacho o es muchacha o lo que quiera hacer, pueda estudiar lo que se le dé la gana, porque al final, esa diversidad de conocimientos que irán desde la matemática pura y las ingenierías hasta el arte y la cultura y la poesía, es lo que puede construir una sociedad del conocimiento y una sociedad sensible. Conocimiento y sensibilidad, cerebro y corazón, para impedir que Colombia nunca más pueda ser gobernada por tiranos, por un régimen de corrupción o llevada como un rebaño al matadero. La sociedad democrática plural, la sociedad de derechos, la sociedad de libertad, es una sociedad culta, tanto en su cerebro como en su corazón. Priorizar entonces el presupuesto de la educación. Y si pienso en el niño y en la niña, que no vota hoy, por eso no piensan en ellos, pero que es la nación de mañana, es la Colombia de mañana, cuando nosotros no vamos a estar aquí. De ellos dependerá si este país es grande, si este país es una potencia de la vida o si este país se vuelve un cementerio. De esa niñez que nos toca cuidar hoy, y un gobernante responsable debería priorizarla dentro de sus políticas de gobierno, pues tenemos que cuidar a la mamá. Hay millones, la cifra exacta me la intentan conseguir porque no existe en el DANE. Millones de hogares colombianos compuestos de hijos de una mamá. Los hombres la abandonaron. Millones de hombres procrearon y se fueron. Algunos los mataron, pero la mayoría se fueron. Una sociedad donde el hombre procrea y abandona su procreación podrá ser potencia mundial de la vida. Millones de jóvenes mujeres, las que echaron a la calle de las pequeñas y medianas empresas durante el COVID, 3 millones, la mayoría mujeres y jóvenes con hijos. Solo respondían esos hijos a ellas y las echaron. ¿Qué creían que iba a pasar en Colombia? Hambre en la niñez. Una madre cabeza de familia joven queda consumida en un sifón. La conducen a la pobreza, a la misma sociedad, siendo el primer responsable el joven o el hombre que la embarazó y huyó, pero también el Estado. Una mujer cabeza de familia conduce a la generación que va a ser propietaria de esta nación al sifón, porque no se pueden criar completamente y bien con la nutrición, con la educación, con el amor. Yo he mirado las estadísticas de Familias en Acción. Por ahí la señora Cabal y sus amigos, que cada vez son más pocos, andan diciendo que nosotros queremos acabar Familias en Acción. No, lo que pasa es que Familias en Acción entrega 160.000 pesos. Más o menos, de pronto han subido algo en los últimos tiempos. 160.000, y la línea de pobreza según el DANE es 350.000 pesos. Es decir,
Están entregando una limosna para que siga siendo pobre. Están entregando una limosna para que siga habiendo carencias. Están entregando una limosna para que sigan existiendo necesidades. Y esas necesidades, las más fundamentales, son los de los niños y los de las niñas, hijas e hijos de esa madre pobre. Familias en Acción está condenando a la gente a limosnar, a mantenerla en la pobreza, para que la mujer en Colombia siga votando por los dueños del régimen de la corrupción. Por favor, más y más subsidio, y ellos dicen, por favor, voten y voten más por nosotros, los mismos que se roban la comida que va al jardín infantil, los mismos que se roban el dinero de lo que debería ser la educación en Colombia, los mismos que no tienen ningún miramiento cuando ven a la sociedad protestando, a comprar gases, a derrochar el dinero público en aviones y en bombas para matar a los hijos de la señora que recibió el subsidio de Familias en Acción. Pues yo les quiero decir que yo no voy a acabar Familias en Acción, pero sí lo voy a pensar en medio de las necesidades de este país. La necesidad primera es la del niño y la niña de la primera infancia. Yo quiero que ese subsidio se vuelva un ingreso por derecho, no por regalo. Ingreso básico le llaman. Básico porque debe cumplir las necesidades mínimas. No vamos a hablar de regalos, de volver rico a una persona. Vamos a hablar de que el Estado le entregue a la madre cabeza de familia un ingreso básico vital, que la saque de la pobreza, no que la mantenga en la pobreza, con una idea, y es que a través de la madre que se ayuda como ciudadana de Colombia, se pueda ayudar también al niño y a la niña, y podamos lograr que al menos no haya hambre en la niñez, y que al menos la mujer abandonada en Colombia por un machismo que hay que eliminar de la sociedad colombiana pueda salir del sifón, pueda tener otra oportunidad, como Gabriel García Márquez dijera, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. La conducta, el ofrecimiento que un Estado debe hacerle a la mujer de Colombia, a la mamá abandonada, es que pueda criar a sus hijos en el amor, en el afecto, sin la necesidad básica del ser humano, porque allí está la simiente de la nueva nación, de la nación que existirá aquí dentro de 30 años. Al lado de eso crearemos a través del sistema educativo un hombre que sea capaz de ser hombre, es decir, de ser responsable. Nadie obliga a un hombre a vivir con una mujer ni viceversa si no lo quiere, pero cuando se procrea, el hombre tiene una obligación vital que lo debe acompañar durante toda su existencia, y es que así esos hijos crezcan como puedan crecer, tiene la responsabilidad de devolverle lo que no le dio en su etapa infantil. El hombre en Colombia debe responder, porque si no, no construimos una democracia. No puede haber una democracia cuando la mitad de la sociedad domina a la otra mitad de la sociedad, cuando el hombre en general domina a la mujer en general, 50% sobre 50%. ¿Cómo se va a crear una democracia si el hombre y la mujer no son iguales ante la economía, ante la sociedad y ante el poder? Sociedad del conocimiento y sociedad sensible significa que no solamente vamos a ser sensibles ante la muerte, no solamente vamos a ser sensibles cuando un tirano quiera construir un genocidio, no solamente vamos a ser sensibles ante los derechos, las libertades,
los textos constitucionales, la universidad pública o la escuela, sino que tenemos que ser sensibles con la mujer, con el niño y con la niña. Si no, no habrá Colombia. Una potencia mundial de la vida es un país esencialmente femenino, porque es la mujer la que la procrea, porque es la que puede ayudarnos a cuidar. Sueño con que los títulos de la tierra en Colombia, cuando se hagan programas de reforma agraria, pasen a las mujeres directamente. Que no significa expropiar al hombre, sino dignificar a la mujer. Sueño en que todo tipo de transferencia del Estado hacia el hogar vaya en primer lugar a la mujer, porque es la mujer la que mejor podrá administrar ese recurso, para que no se pierda y para que se vuelva en realidad solución de las necesidades básicas. Sueño que el inicio de lo que llaman en Europa la renta mínima básica o el ingreso vital se entregue en primer lugar a la madre cabeza de familia y en segundo lugar al viejo y a la vieja que dejaron sin pensión en Colombia por hacer negocios con los banqueros. Y sueño que si eso lo logramos, entonces habremos puesto los pilares fundamentales de una economía de la vida y de una sociedad de la vida, de una era de la paz que es una era de la vida y de una democracia tal como los jovencitos y jovencitas que hoy no me acompañaron dejaron escrito en la Constitución de 1991. Ese es el cambio que les propongo. Un cambio de la economía hacia una economía de la vida democratizada, donde millones de personas tengan las condiciones para poder producir riqueza, que es el espacio, la tierra fértil y la conectividad, que es el saber, el sistema educativo y cultural, y que es el crédito que debe escapar de manos del banquero privado hacia la banca pública y cooperativa, para que se le entregue a la economía popular, a la cooperativa, al joven y a la joven que quieren emprender, a la señora del barrio, al tendero que quiere vender los alimentos, al campesino y campesina que quiere producir. El cambio consiste entonces también en el cambio de la sociedad hacia una democracia, hacia una sociedad de justicia, hacia una justicia social, donde no revivamos la edad de la esclavitud, y aquí en Cali sí que hay que decirlo, porque la esclavitud permanece en nuestra sociedad, bajo nuevas esclavitudes y bajo cadenas heredadas invisibles. Aún el litoral pacífico de Colombia es el único área de todo el litoral pacífico del mundo que es pobre. Todo lo demás es riquísimo, es el corazón del capitalismo. En Colombia es pobre porque es negro, porque lo habitan el negro y la negra y el indígena, y porque la mentalidad blanca del gobernante bogotano aún los considera esclavos y dignos de la exclusión. El negro y la negra deben tener poder en Colombia si queremos ser una democracia, y ese litoral pacífico debe gozar de autonomía para que su conexión con el corazón de la riqueza mundial al otro lado del océano Pacífico, o hacia el norte o hacia el sur, sea el motivo de las posibilidades del desarrollo del mismo pueblo negro, sin imposiciones blancas bogotanas. La autonomía negra y el poder negro y la indígena. Aquí le pusieron una emboscada al movimiento indígena. Yo tendría que decirles que una democracia es un pacto histórico, un pacto interétnico, que el indígena puede vivir en Colombia como que era el dueño de todo este territorio,
y que el negro y la negra, descendientes del que trajeron a la fuerza en una de las peores desastres de la humanidad, tiene derecho a vivir con dignidad en Colombia, y el mestizo y la mulata y el blanco y la blanca. Cali, si quiere desarrollarse, no puede seguir el camino de Cartagena, en donde unas élites blancas vetustas, anacrónicas, sin sentido de la vida, del poder y de la economía, deciden matar al resto. Aquí se impone un pacto social, un pacto interétnico, un pacto de la diversidad. Todas y todos podemos vivir en Cali, en el Valle, en el Pacífico, en Colombia, porque este país es tan rico que lo permite. Todos y todas gozamos de cerebro, y el cerebro es el principal medio de producción de la riqueza. Quien excluye negros y negras, y mulatos e indígenas, excluye el cerebro humano, es decir, está construyendo su propia pobreza. Un rico será más rico cuando un pobre sea rico, no cuando un pobre sea más pobre. Justicia social es el cambio, pero para ello entonces tenemos que cambiar también el poder, la política, no solo la economía, no solo la sociedad. Hay que cambiar para poder cambiar la economía, para poder cambiar la sociedad, el poder. Y el poder se cambia a las buenas. El poder hoy nos está convocando a una decisión el 13 de marzo. El 13 de marzo estas mismas multitudes, mientras seducen también al vecino y a la vecina, al barrio popular, y lo organizan, a la vereda, a quienes no nos escuchan hoy aquí en este lugar, y nos volvemos esa mayoría potente, y vamos tranquilamente hasta la urna, con alegría, tranquila pero no ingenuamente, porque no solo habrá que ir a votar, sino a cuidar el voto. Necesitamos 120.000 guardianes y guardianas del voto popular. Necesitamos ser mayoría, así de simple, y cuidar la mayoría. Por eso este 13 de marzo, ojo, vayan y pidan el tarjetón de la consulta presidencial del pacto histórico. Y allí encuentran mi cara, márquenla. Mire, este es el man que vino, se echó un discurso en Cali. Este es el man que no sabía que el río Cali no era el río Cali. Este es el man que habla de la tierra viva. Este man desconfía un poco de él, pero este medio lo quiero. Este lo quiero mucho. Este va a ser millones y millones de marcas en la cara a lo largo y ancho del país. Tengan la seguridad que si se vuelve realidad el 13 de marzo, lo que anuncian las encuestas y la consulta del pacto histórico, la consulta del pacto histórico es la mayoritaria, y Petro se convierte en la mayoría por encima de todos los demás candidatos que quieren es conservar las cosas como están. Si logramos ese objetivo, Petro va a ganar en la primera vuelta en presidencia de Colombia. Y les pido que en el tarjetón
Y en el tarjetón que les van a entregar, ese sí está ahí en la mesa, el otro hay que pedirlo, de Senado y Cámara, ahí donde vean pacto, el logo del pacto pongan una X. Hay que cambiar el Congreso de la República. Ojo con esto, porque si se elige a Gustavo Petro presidente de Colombia, pero al mismo tiempo se eligen los politiqueros y politiqueras del régimen de corrupción, no van a dejar cambiar las leyes. Y nosotros necesitamos cambiar las leyes de la injusticia en Colombia. Necesitamos cambiar las leyes de la pensión para que la pensión vaya al viejo. Necesitamos cambiar las leyes de la privatización para que el agua potable sea un derecho, para que no se desalojen más campesinos y se concentre más la tierra fértil en Colombia, para otorgarle derechos a la mujer, para otorgarle derechos a la niñez, para desplazar los dineros de hoy la guerra hacia la educación, hacia la escuela, del tanque a la universidad y no al revés. Porque esas leyes hay que cambiarlas. Y se cambian en el Congreso de la República y lo hacen los congresistas y las congresistas. Por eso no podemos tener allí mayorías del régimen de la corrupción, porque no solamente frenarán las reformas que proponga el presidente, sino que terminarán dándole un golpe de Estado al presidente. Cambiar el Congreso de la República es fundamental y por eso les pido votar por la lista al Senado cerrada y cremallera. No encontrarán números ni votos, solo un logo, el pacto, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aquí esta lista está conformada por hombres y mujeres aquí presentes, muchos y muchos. ¿Y dónde estará el Senado? El Señor es el Señor. Hombres y mujeres, en su inmensa mayoría, y ese es el primer hecho, si se eligen 20, 30 curules, determinará ese número el pueblo. La mitad de las personas elegidas serán mujeres. Porque por ahí comienza a volverse realidad el discurso, que la mujer tenga la capacidad de hacer leyes, porque con toda certeza esas leyes serán mejores que las que hacemos los hombres. Aquí no solamente son mujeres en general, son mujeres que han luchado por el agua, que han luchado por la igualdad, que han luchado por el pueblo trabajador, que han luchado por el barrio y por la vida, que han luchado por la paz y los derechos humanos, mujeres que han sido y son del pueblo, hombres que han luchado por la paz. Aquí presente, Luis Fernando me acompañaba también en mis candidatos liberales, pero también luchadores del trabajo, luchadores de la educación, luchadores de las negritudes, negros y negras al Congreso, indígenas al Congreso, gente popular al Congreso, gente con la cual nos podamos encontrar en la universidad para cambiar las leyes en favor del pueblo. Tener decenas de congresistas comprometidos en cambiar las leyes a favor del pueblo. Dejar aquí quiso. Como periodista. ¡Resistencia! 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 Dejar aquí como periodista.
gusta decir la verdad. Pocos vamos los que pudieran vivir en un país donde decir la verdad, como decía Foucault y como decía Sócrates, cuesta o la muerte o el ostracismo. Y él se paró allí en esas esquinas, en esas calles, en medio de esas batallas del Estado contra los jóvenes, y dijo la verdad, y la mostró aquí y allá, la verdad y la verdad. Lo que es el deber de cualquier periodista, de cualquier comunicadora social. Está escrito en la Constitución, el derecho a la verdad, el derecho a la verdad, que aquí se quería ocultar porque estaban asesinando a la juventud negra, a la juventud indígena, a la juventud rural, de los barrios populares de Cali. Y hoy podemos hacerle un homenaje a esa juventud que por leyes aún no puede ingresar al Congreso sino a partir de 25 y de 30 años, o sea, ya no tan jóvenes. Quisimos hacerle un homenaje trayendo al periodista de la verdad, a que sea congresista de Colombia, a que ya no solo maneje la cámara y la pluma, por decirlo antes, sino que se atreva a ir al corazón del poder, a cambiar las leyes de Colombia, para que en este país no vuelva a existir un presidente que decida dispararle a los jóvenes, que decida que sus fuerzas violen a la mujer, o que decida perseguir a la juventud por miles, como si se tratase de los peores narcotraficantes y terroristas de Colombia. Duque se abraza con los narcotraficantes y con los verdaderos terroristas de Colombia. Esos miles de jóvenes perseguidos, calificados por la prensa como terroristas, que huyen incluso por las ciudades de Colombia, algunos se han ido, escapan a la muerte en las emboscadas solo porque quisieron gritar dignidad. Esos jóvenes en el próximo gobierno a partir del 7 de agosto serán los verdaderos héroes de la sociedad colombiana. Esos jóvenes eran como otros jóvenes, como Antonio Nariño en su momento, el que decía la verdad en su entonces porque era periodista. Él está en la lista que queremos, por la cual ustedes voten y hagan mayoría desde el Valle del Cauca para cambiar el Congreso de Colombia, para limpiarlo, para llenarlo de gente del pueblo que haga leyes en favor del pueblo, un Congreso de la República de ciudadanos y de ciudadanas, con leyes hechas por la ciudadanía y una presidencia de Colombia popular, el primer gobierno popular de la historia de Colombia. El cambio político. Los invito, las convoco y los convoco a derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Este 13 de marzo, no vendan el voto, díganle a cada pobre, a cada persona necesitada de la ciudad de Cali, que son muchísimos y muchísimas, que no hay que vender el voto. Me criticaban que decía que recogieran el billete de los corruptos. Cójanlo, pero voten por Petro. Pónganle conejo a la corrupción. Derroquemos el régimen de la corrupción en Colombia. ¡Que viva Cali humana! ¡Que viva el Valle del Cauca humano! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Cali, te quiero mucho. Me llamo